El Señor cumplirá su propósito en mí. Quiero repetirlo otra vez. El Señor cumplirá su propósito en mí. Quiero que cada uno lo va a repetir conmigo, pero ese mí va a poner su nombre. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ahora, no quiero que lo hagan, al menos que lo quieran pedir al Señor, que así sea. David lo hizo en el Salmo 138, el último versículo de ese salmo, salmo de alabanza de David. Él lo dijo con la seguridad que Dios lo iba a hacer. Él dijo, el Señor a lo mejor lo va a cumplir. No, dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Quiero aclarar, la salvación no podemos hacer nada por ella. Todo lo hizo Dios por nosotros. Todo lo hizo Él. Y es una sola vez y para siempre, eterna. Pero si ya nos dio la salvación como ese regalo, Dios tiene para ti y para mí un propósito que cumplir en esta vida, desde el primer día que lo recibimos hasta que partimos con Él. De ese propósito estamos hablando. Así que vamos a ver, es muy fácil, ¿no? ¿Son cuántas palabras? El Señor cumplirá su propósito. ¿Cuántas son? A ver, ¿no saben? 6 palabras, ¿no? Todos podemos decir 6 palabras, ¿sí? Al mismo tiempo, el Señor cumplirá su propósito en su nombre. ¿En quién? Saben, hermanos, no hay ninguno de nosotros que no quiera que eso sea una realidad en nuestras vidas. No hay nadie que no lo quiera, ni los inconversos. Ni los inconversos. Mi esposa y yo llevamos la bendición de estar en esta iglesia desde febrero del año 2023. 3 años y 4 meses. Cada uno que se ha parado en este lugar ha sido un instrumento de Dios para traer verdades eternas a nuestro corazón, buscando que se conviertan en verdaderos principios bíblicos que arraiguen en nuestro corazón para lograrlo. Cada uno. El último, nuestro hermano Juanjo. ¿Dónde estás, hermano? Aquí, hermano. Bueno, nuestro hermano Juanjo, el domingo pasado, cuando empezó a predicar, dije, ay, ¿en qué momento vino y me robó mis notas? Empezó a predicar los mismos capítulos que yo, el mismo propósito que yo. Dije, pues si nunca se ha acercado a mi casa, ¿qué pasó? Inclusive me robó decir que habíamos estado 2 veces en Israel. Dije, no, aquí ya no cuadra, ¿verdad? Eso no tiene que ver con eso. Pero ¿saben lo que pasa? Que los que venimos aquí somos instrumentos. El que toca la melodía celestial es Dios. Y Dios puso en el corazón de mi hermano lo mismo que aquí, porque también en la palabra a veces dice, 2 veces dice, sí, varias palabras las dice 2 veces, sí. En verdad os digo. Entonces, damos la seguridad que cuando algo viene del corazón, Dios quiere que nosotros lo sepamos. Ahora vamos a empezar. En esta mañana, el tema es el propósito de las bendiciones de Dios en nuestra vida. El propósito de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y vamos a, juntos, el Salmo 1:2 dice, antes, no lo busquen porque yo solo quiero hablar de 2 palabras, ¿sí? Porque vamos a tratar
de hablar las palabras de Él y no las nuestras, ¿sí? Antes en la ley de Jehová está su delicia. Juntos vamos a deleitarnos en buscar que la palabra de Dios sea una delicia para nosotros. Sea una delicia para, no por el que está aquí, el que viene detrás. ¿Sí? Somos sus instrumentos. Y en esa delicia vamos a buscar que Dios nos enseñe sus verdades espirituales. Porque esas verdades espirituales, cuando son una delicia, después meditamos en ellas día y noche. Meditamos en ellas día y noche. Quiere decir, ya no la tenemos, pues meditamos como un acto natural y empiezan a hacer raíces en nuestro corazón. Vamos a decir, ¿qué quiere decir el Señor cumplirá su propósito en mí? Primero vamos a empezar por la palabra cumplirá, ¿verdad? El cumplirá de aquí no es que quiere decir, alguien me debe 1,000 euros, 100,000 euros, ¿sí? Y quedó de pagármelos el último de este año. Y estoy esperando que Dios lo cumpla. No. El término cumplir aquí viene de la palabra gamar, que quiere decir, me llevará de la mano día con día hasta el final, hasta que logre su propósito en mi vida. Eso es lo que quiere decir. Y es personal. Lo puedo entender. Mira, yo les enseñaba tenis a mis hijos. No sabía yo, pero lo aprendí porque era una forma de hacerlos crecer. Y saben, cada día practicábamos el tenis, ¿sí? Y cada día tener que ir mejorando su forma de jugar el tenis. Tenía que haber progreso. No podía ser que al año pudieran ser los mismos jugadores que un año después. En la palabra de Dios es lo mismo. No podemos estar aquí y al año seguir siendo los mismos. ¿Sí? Dios quiere cumplir el propósito. David dijo, el Señor lo va a hacer. ¿Vamos a hacer nosotros estas declaraciones también? Entonces, ¿será imposible que no crezcamos? ¿Sí? Pero vamos a la segunda palabra. Propósito. Preciosa palabra, ¿sí? Esa es cheder. ¿Y saben lo que quiere decir? Lealtad y bondad en una persona para los demás. Puf. En otras versiones dice misericordia. Él quiere que lo que hagamos crezca en nosotros la lealtad y la bondad hacia los demás. En el tenis, ¿sí? Mis hijos, yo no solo quería que jugaran. Hay unas reglas del tenis que hacen que cuando el contrario tira un tiro y cae en la línea, yo veo que cae en la línea, pero el juez dice que fue en la mía, él dice, no juez, fue buena del contrario. Se llama reglas de etiqueta, ¿sí? Y mis hijos aprendieron eso. Dios lo que va a enseñar en nosotros es lealtad y bondad hacia los demás. Precioso, precioso, ¿sí? Bueno, ya tenemos, lo mismo pasa, hermanos, entre nosotros. Tenemos que unos hermanos y otros estar en el mismo canal, ¿sí? Cuando estamos en un canal y otros en otros, ¿verdad? Empezamos a no permitirnos que Dios nos dé. Esto es un ejemplo, esto no pasa nada, ¿sí? Empezamos con lo que es todo el tema alrededor de bendición, ¿sí? Lo que sigue, nuestro hermano Juanjo empezó con el mismo capítulo, lo mismo dice, bendice alma mía a Jehová y bendigan todos sus
beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. También dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto es la bendición de nosotros a nuestro Dios. Eso es para siempre igual. No ha cambiado, no debe cambiar. Debe ser el reconocimiento de Dios a su bondad, a lo que ha hecho con nosotros, lo que nos mueve a todo lo demás. Pero el tema en esta mañana es las bendiciones de Dios para nosotros. ¿Cuál es el propósito de las bendiciones de Dios para nosotros? Vamos a irnos al siguiente versículo, por favor. Hebreos 1:1 nos da la clave, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Precioso versículo. Dice que desde el inicio hasta Jesús, Dios buscó al hombre, nos buscó a nosotros. Nos fue dando el mensaje de Él a nosotros. Y nos buscó de muchas maneras en otros tiempos. Vamos a empezar a ver las maneras en que Dios nos recorrió época por época para bendecirnos a nosotros. La primera vez que Dios se dirige al hombre es para bendecirlo. Génesis 1:28, la parte E, y le dijo, y los bendijo Dios y los dijo fructificar y multiplicaros. Génesis 1:28. Desde la primera vez. Dios nos crea, nos hace, pero cuando nos dirige a nosotros, nos dice, y los bendijo Dios, nos bendijo a nosotros. Vamos a ir al siguiente versículo. Es la siguiente vez, otra vez, ahora ya genérico, dice, varón y hembra los crió y los bendijo. Y llamaron el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Vamos al que sigue. El que sigue, por favor. Y llegamos hasta Noé. Y cuando Noé cumple el propósito de Dios, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Esto es una época, ¿verdad? Y nos bendijo ¿para qué? Más y por, ¿sí? Crecer y multiplicar, ¿sí? Por ejemplo, mi hermano Josué ha crecido más que yo, ¿sí? Y yo me he multiplicado más que él, porque ya tengo 10 nietos y un bisnieto, ¿no? Pero nos bendijo para crecer y multiplicaros y llenar la tierra. Nos estuvo bendiciendo desde el origen hasta ahora. Ahora vamos a ir, tenemos que ver qué quiere decir bendición. La palabra bendición, bueno, mi esposa la pronuncia mejor que yo, braja, o yo tengo braja quiere decir bendición. O sea, hablar con excelencia de una persona o cosa. Hablar con excelencia. Segundo, bendición, también era un juramento o promesa que resultaba en prosperidad para el Señor o para humanos. También era un tratado de paz. También quería decir riqueza, prosperidad que Dios nos quería dar, y también era un regalo de Dios para nosotros. Y ahora viene un momento histórico para toda la humanidad que cambió el sentido de lo que quería decir con la palabra bendición para nosotros. Dios siempre llama a hombres. Y más o menos en el año 2000 antes de Cristo, conste, hay tantas opiniones, no estoy tratando de dar estoy tratando de dar una referencia nada más. Pero Dios llama a Abraham. Génesis 12,
2 y 3. Y le dice, haré de ti una nación grande. ¿Y qué? Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el texto. Entonces le dice, desde Abraham hasta hoy, yo vengo a bendecirte, pero tú debes ser un canal de bendición. Yo vengo a bendecirte, pero tú debes ser un canal de bendición. Y saben, no es una condición. Es que solo si somos un canal de bendición, podemos conservar la bendición de nosotros. Si no, se pierde. Y tú serás un canal de bendición. Miren, la bendición a Abraham no cayó una vez y se terminó. Hubo un proceso de 25 años, en que Abraham fue teniendo un proceso. En México, voy a repetirlo, decimos le cayera el 20, ¿sí? Ojalá y que se acuerden, había teléfonos y eran de un 20 grande y lo poníamos y cuando había muchos se trababan y no había comunicación y le pegábamos y cuando caía el 20 entraba la comunicación. A Abraham no le caía el 20, ¿sí? Entonces, los primeros 25 años hubo 3 sucesos muy importantes. Empezó a los 75 años, el siguiente aproximadamente 82 y luego llegó a 92. En esos 25 años le había dicho, serás multiplicado, y todavía no tenía el primer hijo. Y su esposa era estéril y grande. Pero él quería que tuviera fe. Primero Abraham dio el primer paso, ser obediente, aunque no lo entendiera. Pero faltaba tener fe. Y la siguiente es que de Abraham, 25 años le cayó el 20, pero ese propósito es eterno. Pero de Abraham a Jesús hay 2000 años aproximadamente. Y el proceso para que esa bendición fuera real es cuando nace Jesucristo y es la bendición para todos nosotros. Pero no cambia que ahora con Jesucristo es lo que quiere de nosotros. Entonces lo primero, muchos buscan la bendición con Dios con desesperación, pero se olvidan de buscar al Dios de la bendición. La bendición bíblica no es una vida sin problemas, es tener la certeza que Dios camina contigo en medio de ellos. Hoy vamos a descubrir que la bendición no es un destino al que llegamos, sino una identidad con la que caminamos. La bendición no es un destino que se alcanza cuando llegamos, sino es una identidad con que caminamos día con día con la seguridad que eso va a ser una realidad. Entonces, el primer paso, ya hasta estoy descomponiendo esto. Para mí Génesis 15 me ha apasionado toda la vida. ¿Sí se oye bien? Perdón. Génesis 15, quiero que lo vean. Dice, y lo llevó afuera, volvió a hablar otra vez Dios con Abraham, ¿sí? Le ratificó en que esa bendición iba a ser, ¿sí? Pero todavía no tenía la fe y no lo creía y realmente lo dudaba y se lo decía a Jesús. Entonces él hace lo que quiera hacer contigo y conmigo. Fíjense lo que hace. Dice, lo llevó afuera, ¿sí? Dice, abre el cielo, abre. Lo llevó afuera. Dice, ahora ve el cielo y cuenta las estrellas. Y si la puedes contar, así será tu descendencia. Véanlo. Vamos, les invito, vamos a ir al cielo. Veamos las estrellas. ¿Cuántas son? Esto le hizo Dios a Abraham. Sal afuera.
ve las estrellas. Así será tu descendencia. No sé en qué etapa estamos, hermanos. No sé en qué etapa estamos. No sé si ya aprendimos a obedecer o todavía no. Ya Abraham estaba en la edad de obediencia, pero todavía no tenía fe. Y vino y le dijo, ve las estrellas. Y lo creo. Pero ahí sucedió algo que no quiero terminarlo de relatar porque vamos a ir al tema de... Ahí mismo selló el pacto. ¿Saben cómo se llaman los pactos entonces? Agarraban, partían animales a la mitad, ¿sí? Con su sangre. Los que iban a ir al pacto, cada uno cruzaba del un lado al otro y decía, el que rompa el pacto, que le pase lo mismo, que sea partido a la mitad. En serio, así era. Nada más que aquí Dios lo hace y no le pide a Abraham que lo haga. Ese pacto era de Dios con nosotros. Y él pasa por entonces, corta los animales y le dice, mi pacto lo voy a conservar para ti, para todas tus generaciones. Eso es lo que hace ahí. Pero vamos todavía al siguiente. El Génesis 17, había llegado Abraham, habían pasado 25 años y todavía no tenía el primer hijo. ¿Sí? Y le vuelvo a decir, confía, no te enseñé las estrellas, así va a ser. Y ahí le dice, le cambia el nombre, ya no serás Abraham, serás Abraham, padre de naciones, padre de naciones. Precioso. La historia de nosotros, no sé cuál etapa vamos, pero aquí tenemos la certeza. Y quiero irme al otro versículo precioso, al 22, por favor, si vayamos al 22. Este es después, pero a mí me impacta porque es donde está más claro lo que quiere decir la promesa de Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Precioso, ¿no? Aquí viene la etapa de Abraham. Necesito que sí pasen la siguiente. Ahora, ¿ven lo que cambió? El propósito de la bendición es que nosotros seamos bendecidos para ser de bendición. Precioso, precioso, hermanos, precioso. Somos bendecidos para ser de bendición. Y esto viene a darnos un trazo tan importante en ti y en mí. En ti y en mí. En ti y en mí. Hemos llegado a un momento, hermanos. Hemos llegado a un momento en que ahora vamos a buscar una enseñanza práctica. Que diga, ¿y por qué no crecemos? ¿Qué nos falta para crecer? Porque venimos una y otra vez, y no estoy hablando de todos, porque obviamente aquí es una iglesia que tiene la bienvenida a todos en cómo esté su situación, no importa la situación porque vivan, porque vienen a un refugio donde la palabra de Dios nos alimenta. Él es paciente con nosotros. Pero nos perdemos la bendición de ser bendición de otros. Nos perdemos la bendición de ser bendiciones de otros. Y vamos a poner un ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a ir, bueno, este es de mis favoritos, ¿sí? Bueno, yo lo digo a cada rato, ojalá. Es Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjense la profundidad que tiene.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y todo lo que sigue, pero ¿cómo podemos, por qué lo escuchamos y no, aunque queremos, no lo llevamos a la práctica en nuestra vida? ¿Por qué no lo llevamos a la práctica en nuestra vida? Primero, la propia palabra de Dios nos dice cómo a través de la bendición Dios te da el arma para que esto sea una realidad. Nos vamos a 1 de Pedro 3:9. 1 de Pedro. Dice 1 Pedro 3:9. Fíjense, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Aquí tenemos las dos. Cuando tenemos una y la contrastamos con lo que yo pienso, con mi propia sabiduría, pues no llego a ningún lado. Tengo que darme la arma que la propia palabra de Dios me da para lograrlo. Y quiero agregar algo. Ahora sí, si quieren dejar por favor un momento la que sigue. Miren. Quiero decir algo. Aquí, primero, quiero hacer la diferencia entre las verdades absolutas de Dios y opiniones de los que nos subimos aquí. Podemos dar opiniones. Yo que voy a dar opinión de lo que en mi vida me ha servido de bendición. Y quiero compartirlas para ver si en sus vidas también lo son. Pero son opiniones, hermanos. Mire, la palabra malo es cacos. Malo es cacos. Dice malicia interna que fluye afuera por un carácter. Malicia interna que fluye afuera por un carácter. Y voy a dar un ejemplo que para mí, primero, cuando yo tenía 20 y tantos años, en una iglesia que estaba, nos dieron una enseñanza sobre el carácter y cómo ve Dios el carácter. Y me enseñaron algo y me dijeron, mira, cada vez que tú creas que lo que fluye en ti, que no te gusta para los demás, creas que es provocado por los demás, estás equivocado. Siempre es lo que hay en tu interior. En otras palabras, nunca le eches la culpa a los demás de lo que sale de tu corazón. Nunca. Es precioso, ¿sí? Nunca. Y me acuerdo, dice primero, a lo mejor el que viene, ¿sí? Está con un problema, su esposa le insultó, el jefe lo corrió, le dijeron que está enfermo, y se cruza contigo y te hace una mala cara y tú le reaccionas igual sin saber que él está en un problema gravísimo. En vez de pensar en su problema, reaccionas a eso. Y lo apliqué la siguiente semana, porque la siguiente semana acaba de nacer mi hijo más chiquito, ¿sí? ¿Cómo creen que se llamaba? Mi hijo más chico, ¿cómo creen que se llama? ¿No saben? ¿Qué? Josué, hombre, pues yo le decía a Josué, ¿verdad? Josué, se llama Josué, pues no se me ocurrió otro. Y aparte me gusta, yo cada vez que veo a Josué le felicito por su nombre, ¿sí? Y entonces iba yo conduciendo a lo que es la seguridad social, a su ¿cómo se llama? A su revisión, me acuerdo si una semana o 2 o 3, ¿sí? Iba yo conduciendo, es difícil encontrar un lugar de estacionamiento, llego a estacionarme y encuentro un hueco, ¿no? Atrás. Entonces empiezo a echarme hacia atrás para estacionarme y llega otro y se mete, ¿no? ¿Les ha sucedido alguna vez? Sí, ¿no? Y Cosdec venía, me urgía y lo primero, ¿qué creen que lo primero que quiso salir? ¿Han visto las series de Hulk? Quiso salir Hulk, ¿no? Sí, quiso salir Hulk. Y me acordé de las palabras del Señor. Nunca creas que lo que sale de ti tiene que ver
quién sabe, pero no permitas que ahora tú seas parte de ese problema. Me acordé. Me vino paz, me vino paz. Imagínense lo que hubiera causado a mi hijo y a mi esposa en ese momento si yo me enfurezco. Tenemos que aprender que somos canal de bendición. En ese momento me entró la paz, me fui a estacionar adelante y llegué con tranquilidad. Yo con tranquilidad. Bueno, quiero decirles, esto a mí me ayuda, ¿sí? Soy ingeniero, no me tomen, pero me da ejemplos. El átomo es la unidad más pequeña de la materia. En 1 milímetro caben 10 millones de átomos. En 1 milímetro. Y toda la creación está lleno de átomos. El átomo está formado por un núcleo, electrones, protones y neutrones. Para no hacerles, electrones son negativos, protones positivos y los neutros. El centro, si el átomo fuera el tamaño de un estadio de fútbol, el centro sería una canica en el estadio, para que dimensionemos. Pero cuando yo estaba relatando este suceso, vi algo. Estos viven en armonía, ¿no? Todo, igual, aquí vivimos en armonía. Se le da la vuelta a la Tierra y no nos caemos, ¿verdad? Sí. Los de China no se caen ni nosotros. Todos vivíamos en armonía. Pero ¿saben qué pasa? El neutrón, que no tiene carga, un día decide sigilosamente, y así está, sin que se den cuenta, ¿sí? El centro es como 200 pelotas de tenis y de golf juntas, y el neutrón es como una pelota de tenis. Decide a ese enorme irle y partirlo en dos. Entonces va sigilosamente, agarra velocidad y lo golpea para partirlo en dos. ¿Y saben lo que se inicia? La bomba atómica. Ahí sale la bomba atómica. De eso. En Hiroshima mató 70,000 personas y me están 80,000. De eso. Aplicando nuestro ser a nosotros, no aplicando a nadie más, a nosotros. El único que se acerca sigilosamente son los pensamientos. Son los únicos que no detectamos. Los pensamientos. No de nosotros, sino del enemigo. Nos pone pensamientos hasta que logra dividirnos. ¿Qué es dividirnos? Dejar de buscar lo que yo quiero en mi vida porque Dios me lo pide, a ser una persona diferente. Nos dividimos nosotros y empezamos a hacernos lo que queremos. Esa es la función, ¿sí? Ahora les voy a dar 3 medicinas espirituales que a mí me han servido toda la vida. Y les voy a decir, para eso tenemos que ser un poquito mexicanos. Cuando yo llegué aquí, ¿sí?, yo era el traductor entre el mexicano y el español. Mira aquí, no, lo que aquí dicen quiere decir esto y al revés, ¿no? Para los mexicanos es muy fácil Cacos es la palabra que quiere decir mal. Y en México un caco es un ladrón. Caco es un ladrón. Entonces necesitamos detectar los cacos en nuestra vida. Quiere decir los pensamientos que vienen de Satanás, del enemigo. Y es muy fácil detectarlos, porque quieren dividirnos. Nos quieren dividir. Cada vez que venga un pensamiento que te diga, ¿ya viste que tu esposo no te quiso saludar hoy? Seguro que está molesto contigo. Ya estuvo bueno, ¿no? Tú ves cómo te esperas por él y mira cómo te lo paga. Es un caco.
cada vez que te dice, y ese hermano, ya basta, ¿no? Es un caco. Porque la palabra de Dios nos dice lo contrario. Pero la palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica. Detectemos a los cacos. Ya no vas a poder hacer nada en mí, porque te detecto. Y no, Satanás no puede entrar en nuestra vida, pero puede traernos pensamientos que nos hacen ser los que no somos. Detectemos los cacos. Yo llevo toda mi vida haciéndolo. Lo mismo que le hizo a Eva es lo mismo. Y luego va a tratar de decir y ampararlo con la palabra de Dios. Es un caco, ¿sí? La palabra de Dios es que seamos de edificación a los demás. No importa cómo estén, no importa cómo hagan, es la oportunidad. Cuando alguien tiene un problema, tiene dos posibilidades, pensar en ti o pensar en él. Si pienso en mí, voy a enfurecer con mi hermano. Si pienso en él, voy a decirle, ¿qué te pasa, hermano? Tú no eres así, ¿cómo te puedo ayudar? Es la verdad, ser de bendición. Y tenemos ya ven que hay dosis que se dan con tres cosas, ¿verdad? Una, el Salmo 1, precioso, es que los principios que tomemos aquí, no los tomamos, tómate tantas pastillas al día, toma tantas cucharadas, no, las arraigamos en el corazón. El Salmo 1 sigue, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿sí? Deleítate en su palabra. Serás como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Entonces, si arraigamos esos principios, los cacos no se hacen nada. Porque eso ya está arraigado, ya no tiene entrada a ninguna otra cosa. Si los principios los arraigamos. Tercero, cambiar la palabra perfección por la palabra convicción. Yo no soy perfecto, nunca lo voy a hacer. Pero vamos a arraigar la convicción que solo lo que dice la palabra de Dios vale la pena. Y no me dejaré doblegar por ninguna otra cosa. No necesito conocer otras cosas. Convicción para ser de bendición a los demás. ¿Y saben qué? Les prometo que Dios transforma vidas. Yo he visto toda mi vida vidas transformadas. Nuestro hermano Juanjo, no es así. Vidas transformadas. Vamos a lo que sigue, por favor. Esto es impactante. Pero José les dijo, del 19 al 21, primero dice, pero José les dijo, no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? El 19, que es el encuentro de José, ¿sí?, con sus hermanos. Esos hermanos que le habían hecho, lo habían intentado matar y lo vendieron, ¿sí? Y lo vendieron. Con eso se está hablando. Lo que sigue, por favor. Fíjense. Pero José les dijo, no teman. No importa, déjenlo ahí, no importa. No teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José no fructificó cuando fue hecho el segundo de Faraón, fructificó cuando había esto en su corazón. No les pidió a sus hermanos que lo perdonen. A ver, pídanme perdón, a ver si los perdono. No, en su corazón vio que la mano de Dios es más grande que todo lo que nos pueda suceder, hermanos. Todo. Y que la verdad de Dios es importante.
Y no importa, no dijo, ustedes actuaron bien. No dijo, no, ustedes pensaban matar, pero no me mataron. No, pero se los dijo con amor. No los recriminó. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo cambió para bien, para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. Queremos preservar la vida de mucha gente. Esto es la palabra de Dios. Ahora pues, fíjense, el que había sido difamado, el que había hecho, es el que empieza a consolar a los demás. Igual pasó con Pablo en el viaje, ¿sí? Él empezó a consolar a los demás. Dijo, yo proveí para ustedes y sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Cariñosamente. Miren, uno de los significados de la palabra bendición es hablar bien. Hablar bien. Qué tremendo, qué tremendo. Pero les quiero dar otro ejemplo. Necesitamos ejemplos de estos. Uno más cerca. Un padre fue abandonado por su esposa de una forma terrible y se quedó con sus hijos. 9 años. 9 años. Lo abandonó, se fue. En 9 años, este padre nunca pronunció una palabra mala de su madre a sus hijos. Nunca. Nunca. Porque ser de bendición es hacer todo lo que le haga bien. Nunca les habló. Nunca. ¿Saben lo que crecieron en esos hijos? Cuando uno de sus hijos cumplió la edad de casarse, fue y le dijo, papá, dame tu bendición. Quiero tener tu bendición. Hemos dejado la costumbre de la importancia de la bendición de los padres a los hijos. Antes eran muy importantes, deben seguirlo siendo. Hemos perdido que cualquier cosa que hagamos le pidamos la bendición a Dios de lo que decidimos. El pueblo de Israel lo empezó a hacer. Lo empezó a hacer. Ese joven hoy en día es una fuente de bendición a miles de personas de otras formas. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si ese padre le habla mal a sus hijos? ¿Qué hubiera pasado de esa vida? La importancia de que Dios nos permita ser de bendición a los demás. El pacto impactó la vida de forma progresiva. La iniciativa de la bendición proviene de Dios y Abraham y su simiente debían ser instrumentos de bendición. Le fueron dada la importancia de buscar la bendición de Dios para su vida. Buscaron si Dios bendecía sus decisiones. Los hijos valoraban recibirlas de sus padres. Dios mostró la bendición en una variedad de necesidades. Bendijo que tuvieran un rey, bendijo prepararlos para la guerra, bendijo. Todas las áreas de su vida eran bendecidas. Eso es lo que quiere. Pero cada vez que se olvidaban, cuando había y necesitaba referentes, mientras estuvo Josué, todo el pueblo, por toda la vida de Josué, tuvo la bendición, la vida de Josué. Así somos. Josué, ¿dónde estás? ¿Verdad? En momentos difíciles, la mayor bendición es que recibamos la paz y la guía y la fuerza para seguir adelante. Recibir la paz y la guía de Dios en nuestros momentos más difíciles es el paso indispensable para poder sostener a quienes sufren a nuestro alrededor. La mejor forma de dejar de sufrir es que Dios nos prepare para ver que hay otros que sufren y Dios me usa y en ese momento mi sufrimiento pasa a segundo lugar. Mi sufrimiento pasa a segundo lugar. Mi sufrimiento pasa a segundo lugar. Esto es una verdad
más grande que cimentamos la obra. Pero ahora, de esto vamos a pasar a otro momento histórico muy importante. Venimos a Números 6, 22 al 27. Déjenlo ahí, yo lo voy a ir relatando. Esto era aproximadamente 600 años después. Moisés, Dios había llamado a Abraham, ahora llama a Moisés, ¿sí? 600 años después. Quiero darles un dato, ¿sí? En el momento en que ocurre esta bendición, que también la hizo mi hermano, por ahí empezó, ¿sí? El momento que ocurre esta bendición, ya habían salido de Egipto, ya habían triunfado, estaban abajo del monte Sinaí, habían tenido un año de estar ahí y iba a empezar la travesía a través del desierto hacia la tierra prometida. Peligros, y Dios les trae este precioso momento. ¿Saben cuántos eran en ese momento? Yo no los conté, ¿eh? Aproximadamente 2 millones. 2 millones. Abraham tenía 99 y todavía no había el primer hijo. Y 600 años después había 2 millones. Dios la había, pero la más grande fue cuando Jesucristo nació 2000 años después, para ahora sí abarcar a todos los pueblos de la tierra. Y Dios les trae esto, hermanos, tremendo. Miren, es un paquete, lo que la derrama de, al ser bendecidos, ¿qué otras adicionales obtenemos? Habló Moisés, habla a Aarón y sus hijos y diles, como se hacía esto, estaba Aarón, pero se reunían varios. Y todos estaban repitiendo al mismo tiempo para que todo el pueblo la oyera. ¿Sí? ¿Sí se oye bien? Perdón. Dijo, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Guardar significa poner un cerco de protección y estar al cuidado de todo lo que te pasa. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Miren lo que quiere decir bendición. Bueno, misericordia es esto. Bondad, amor y fidelidad. Eso es misericordia. De eso está hablando, ¿sí? De misericordia. El que sigue, brillar la cara. Brillar la cara significa hacer el bien, bendecir o mostrar favor, concediendo como resplandecer el propio rostro hacia algo, ¿sí? Eso es. Pero quiero decir, cuando vi el significado de paz, me dobló el corazón. Me dobló el corazón. ¿Quieren poner otra vez bendecido para ser de bendición, para poderlo explicar? El que sí, eso. Shalom. Shalom es la misma palabra en 6 idiomas semíticos, la misma palabra. Paz interior y exterior, integridad y salud interior. ¿Sí? Hoy en día en Israel se saludan diciendo, ¿cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paz y cómo está la de tu familia? Pero el significado de paz, primero cuando lo habla 2 veces en Génesis 15:15, dice, pero tú irás a tus padres en paz, en sentido tranquilo, y serás sepultado en una buena vejez, a gusto y habiendo cumplido. Y tú irás a tu última morada en paz. Eso es paz. Llegar a nuestra última morada, no perfectos, pero que nuestras vidas han sido instrumento de bendición a los demás. Pero en Génesis 28:29 también dice a los otros, primero, que no te hemos daño, como nosotros te hemos tocado y hemos visto de hacerte bien,
te despedimos en paz, ileso. Pero, ¿qué significa hombre de paz? Sentirse cómodo a tus anchas con otra persona en una relación de armonía y felicidad. Una relación de armonía y felicidad. Díganme, ¿cuántos de aquí, cuántas gentes conocemos que son gentes de bendición para tu vida? ¿Cuántos conocen ustedes? Cada uno. ¿Cuántos? ¿Uno, dos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No pueden decir? ¿Ninguno? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos. ¿Quién da más? ¿Quién tiene tres? Estoy hablando en serio. ¿Qué? ¿Hombres de bendición? ¿Realmente a tu vida? Fíjate lo que quiere decir. Fíjate lo que quiere decir. Pero mi pregunta, ¿para quién nosotros somos de bendición? En serio, ¿para quién nosotros somos de bendición? Dios quiere hacerlo en ti y en mí. Dios quiere hacerlo en ti y en mí. Que seamos confiables a los demás, porque seamos instrumentos de su paz. El desierto es un lugar donde tu fe es probada, pero la bendición de Números es la garantía de que el desierto no es tu destino final. En el desierto de Números el pueblo tenía sed, pero Dios le dio una palabra de bendición. La fe es creer en su promesa cuando tus ojos solo ven desierto. ¿Puedes subir, por favor, a cantar? Vamos ahora a cantar. Te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia y tenga misericordia y tenga misericordia y tenga misericordia. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Tenga misericordia y tenga misericordia y tenga misericordia y tenga misericordia. Quédate ahí, sí. Esto era el paquete de salvación que tenían para pregar por el desierto. La bendición traía beneficios añadidos, todos estos, para pasar por el desierto. Esta es la fortaleza que nos da a ti y a mí para hacerlos. Pero de ahí,
Dice Isaías 9:2. Isaías 9:2. ¿Lo tienen ahí? El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Lucas 1, 78 y 79. A causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. De Abraham, de Moisés, llegó Jesús para traernos la luz para todos los que andaban en tinieblas y para caminar nuestros pasos por caminos de paz. Y estamos en esa etapa. Y miren, si vemos por favor lo que dice Gálatas. Gálatas 3:23, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. El 24. De manera que la ley ha venido a ser con nuestro ayo, quiere decir nuestra guía, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Fue la transición de Abraham, de Moisés a nosotros. Y los que siguen, el 28 y el 29. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y el 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. La promesa de Abraham se trasladó a través de Jesucristo a nosotros. Y ahora Él es nuestra luz. Ya no necesitamos la luz que había en el desierto, porque ahora Él es la luz a nosotros. Y mira lo que dice Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ahora Él con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ahora Cristo nos vino a dar, y ahora Él fue el ejemplo de lo que significa ser de bendición a otros, porque Él nos dijo y nos dio la fortaleza para poderlo hacer, seguir siendo de bendición a otros. ¿Pueden pasar la que sigue? Ahí está el mar de Galilea, ¿sí lo ven o no? El mar de Galilea, ahí está, ¿no? En el mar de Galilea sucedieron muchas de los ministerios de Jesucristo. Llamó a sus discípulos, la tempestad fue calmada, caminó sobre las aguas, predicó sobre la barca, la primera pesca milagrosa, la aparición tras resucitar, ¿sí? Todo esto sucedió. Pero les voy a decir algo, ¿sí? Todo esto, los grandes milagros fueron mediaciones, muchos fueron mediaciones del mar de Galilea, ¿sí? Pero también el mar de Galilea está a una distancia de puntos estratégicos, y a 1200 metros del mar de Galilea se encuentra el lugar donde Él hizo el sermón del monte. Ese sermón del monte, ¿por qué lo eligió? Está uno elevado como 200 metros, está a 1200 del mar de Galilea, forma un anfiteatro ideal para que la acústica permita que la voz de Cristo la oyeran 12 o 15 mil gentes. Ahí estuvimos, y ahí no lo probaron, por eso estaba Jesús ahí, el mar de Galilea. Ahora, ¿qué significa el mar de Galilea? Se los voy a decir. El mar de Galilea es alimentado principalmente por el río Jordán. Proviene del norte y por manantiales subterráneos. El agua que entra actualmente oscila entre 500 y 600 millones de metros cúbicos.
La misma cantidad que entra sale del lago a través del río Jordán hacia el sur y mediante desvíos y consumo humano. Lo mismo que entra, pasa por el mar de Galilea y sale. Seremos de bendición. Si lo que entra lo derramamos a otros, el mar de Galilea está lleno de vida. Pero más abajo, más o menos 100 kilómetros, también se encuentra el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene aproximadamente 86 kilómetros de largo, 5,16 de ancho, una superficie de 100, su profundidad máxima alcanza a 390, está más bajo del nivel de mar a 400 metros, pero ahí el agua que entra se queda. ¿Saben lo que pasa con el Mar Muerto? Está muerto. No hay vida, nada en el Mar Muerto. Perdón, hermanos, pero es lo que Dios nos enseña. Todo lo que Dios nos alimenta, nos atraviesa, pero es para que se lo demos a otros. Nosotros no somos la bendición. Lo que hacemos es pasar la bendición de Dios a los demás, para que haya vida en nosotros, porque si no la hay, para nosotros y nuestras generaciones. Ahora, Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Lo que aquí dice levántate no es, hermano, levántate de esta silla. Gracias, hermano. No, es levántate para cumplir tu propósito en la vida. Es lo que es decir. Levántate para cumplir tu propósito en la vida. Y todos vamos a estar enfrente del monte viendo las bienaventuranzas. A mí las bienaventuranzas son preciosas, es bendito. Y ahí nos aclara cuáles son las únicas cosas que quiere decir que somos bendiciones a los demás. Dice: subió al monte, sentando vino a él les sirvió, abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los que lloran. Pero dice: bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Mientras él nos va diciendo eso en el monte, yo creo que nosotros, los que estamos aquí, vamos a tomar la decisión si nos vamos a levantar para hacer Mar de Galilea en vez de Mar Muerto. Mar de Galilea, si vamos a servir para que Jehová cumpla su propósito en mí. Pero Jehová cumpla su propósito en mí. Y ahora voy a invitar a quien quiera, vamos a volver a cantar el mismo para una despedida, y los que quieran subirse y ayudar a que lo pueda cantar, vamos a cantarlo otra vez, para aquellos que en su corazón Dios haya impactado sus vidas hoy, para resplandecer, levantar, y que nuestra vida cumpla su propósito. ¿Qué quiere decir? Cuando nos sentamos en este lugar y venimos, ¿qué es lo que estamos pensando? Qué bueno el mensaje me va a servir. Debemos de dejar de pensar me va a servir para decir: Señor, ¿cómo me va a servir? ¿Cómo me vas a fortalecer para que sea de bendición a otros? ¿Para que sea qué? De bendición a otros. Como una oración, vamos a volverlo a cantar, puestos de pie todos, por favor. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga
resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, y tenga misericordia, y tenga misericordia. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y tenga misericordia, 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 y tenga misericordia. Señor de los cielos, te agradecemos que tus palabras son fieles. Señor, concédenos que tú puedas cumplir tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Concédenos que seamos canales de bendición a los demás. No lo sabemos hacer, pero en tus fuerzas lo podemos hacer. Ayúdanos a hacerlos como personas, como familias, como iglesias. Lo necesitamos. Ayúdanos que la palabra de Dios penetre y que se arraigue en nuestros corazones. Ayúdanos a entender cualquier cosa que no es de tu voluntad, para que nos enseñes a conducirnos en ella. Ayúdanos a saber hacer solo el bien a los demás y capacítanos para hacerlo y danos el discernimiento para hacerlos. Ayuda a que ninguno de nosotros tengamos a nadie con que no hayamos arreglado cuentas. Ayuda a que lo hagamos, que podamos tener corazones limpios, Señor. Que tú lo hagas por amor a nosotros, a nuestras familias y a nuestra iglesia, Señor. Te agradecemos que tú nos des esta bendición y que nos unamos todos, viéndonos con amor todos, porque es lo que merecemos y es lo que necesitamos, Señor. Unidos en ti y en tu propósito, Señor. Ayúdanos a ser canales de bendición. Ayúdanos a motivar a otros a servirte. Ayúdanos a ver a los demás como tú los ves, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción de que no hagamos nada que no te agrade, pero que sí no dejemos de buscar hacer el bien a los demás, Señor. En tus manos nos ponemos. Lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos conceda, el pan en nuestras mesas, la paz en nuestras mentes y el amor en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.